Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 1 al 8. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas a otras: ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos, vieron que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: no os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde lo pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En verdad ha resucitado el Señor, aleluya, y a Él la gloria y el poder por toda la eternidad. La resurrección gloriosa del Señor es la clave para interpretar toda la vida de Cristo y el fundamento de nuestra fe. Sin esa victoria sobre la muerte, toda la predicación sería inútil y nuestra fe sería realmente vacía de contenido. Además, en la resurrección de nuestro Señor se apoya nuestra futura resurrección. Nosotros esperamos un día resucitar de entre los muertos porque Cristo, en quien nosotros creemos, ha resucitado. Porque Dios, que es rico en misericordia, movido del gran amor con que nos amó, aunque estábamos muertos nosotros por el pecado, nos dio vida juntamente con Jesucristo y nos resucitó juntamente con Jesucristo. Por eso la muerte sobre nosotros no tendrá dominio definitivo. La resurrección del Señor así entonces es una realidad central de la fe católica y como tal fue predicada desde el inicio. La importancia de este milagro es tan grande que los apóstoles son, sobre todo, testigos de la resurrección de Jesús. Anuncian que Jesús vive, que no está muerto, sino que está vivo, y este es el núcleo de toda su predicación. Esto es lo que después de 20 siglos nosotros seguimos anunciando al mundo, que Jesús vive, que Él no está muerto, que no es un profeta que ha enseñado cosas bonitas y luego ha sido ajusticiado porque ha molestado a los poderosos, sino que es el Dios vivo y verdadero, entregado por nuestros pecados, que ha resucitado de entre los muertos. Por eso la resurrección es el argumento supremo de la divinidad de nuestro Señor. Y después de resucitar por su propia fuerza, Jesús fue visto por sus discípulos que pudieron cerciorarse así de que era Él mismo, pudieron hablar con Él, lo vieron comer, comprobaron las huellas de los clavos y de la lanza. Así entonces estos apóstoles declararon que se manifestó con numerosas pruebas y muchos de estos hombres murieron testificando esta verdad para comprobar con su sangre que era cierto aquello que ellos habían visto. Jesús vive y esto nos colma a nosotros de alegría, nos colma nuestro corazón de alegría. Esa es la gran verdad que llena de contenido nuestra fe. Jesús murió en la cruz y ha resucitado y ha triunfado así sobre la muerte, ha triunfado sobre el poder de las tinieblas, sobre el dolor, sobre la angustia. En Él, así, por eso, encontramos todo y fuera de Él nuestra vida queda vacía. Se apareció a María Magdalena, que está loca de amor, y a Pedro, y a la Santísima Virgen, y a los demás apóstoles, y se aparece a vos y a mí, que somos sus discípulos,
y somos más locos todavía que María Magdalena. Qué cosa, ¿no? Nosotros, sí, el Señor también se nos aparece a nosotros. Se nos apareció a nosotros por su iglesia, por sus santos y en la liturgia. Pero que nunca nosotros muramos por el pecado, que sea eterna nuestra resurrección espiritual y nuestra victoria sobre la muerte del pecado. Así que nosotros de ese modo podamos vivir con Él para siempre. Pidamos al Señor resucitado que nos conceda Él un día la vida eterna. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 9. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús quería y les dice: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole. Entra en el sepulcro y ve los lienzos en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, y vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que, según las Escrituras, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué fue lo que vieron estos dos discípulos? Lo que ellos vieron fue, aunque en los textos a veces dicen que los paños están en el suelo, uno imagina que qué fue lo que vieron Pedro y Juan para poder creer que realmente Jesucristo había resucitado. Entonces, el término en el Evangelio de San Juan, el término griego, podría ser traducido más exactamente como que vieron los paños aplastados, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que el cuerpo estaba cubierto por vendado, ¿sí? Con la sábana, porque la sábana santa que conocemos todos, se colocaba alrededor del cuerpo y luego se vendaba el cuerpo. ¿Y qué sucedió? Es como si el cuerpo hubiese desaparecido súbitamente, ¿sí? Se hubiese evaporado, y no es que alguien fue y quitó las vendas del cuerpo y sacó el sudario, sino que es como si el cuerpo se hubiese evaporado. Y el único modo de que eso sucediera era que Cristo resucitara y que el cuerpo atravesara los paños y los paños quedaran como aplastados. Eso es lo que vieron Pedro y Juan. Por eso dice la Escritura que ellos vieron y creyeron. Dice respecto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, San León Magno, ¿por qué Cristo resucitó ya en el amanecer del tercer día y no esperó más? Y porque se cumplieron estrictamente los 3 días profetizados por la Escritura. San León Magno dice, que Jesús se apresuró a resucitar cuanto antes porque tenía prisa en consolar a su madre y a los discípulos. Estuvo en el sepulcro el tiempo estrictamente necesario para cumplir los 3 días profetizados. Resucitó al tercer día, pero lo antes que pudo, al amanecer, cuando aún estaba oscuro, anticipando así el amanecer con su propia luz, porque él mismo quería ser la luz de sus discípulos y de la Santísima Virgen. El mundo había quedado a oscuras por su muerte y solo la Virgen María era un faro en medio de tantas tinieblas, porque ella sí mantuvo la fe. La resurrección así entonces es la gran luz para todo el mundo. Yo soy la luz, dijo el Señor. La luz para el mundo, para cada época de la historia, para cada sociedad, para cada hombre. Entonces, aquellos que han asistido a la vigilia de Pascua, en
En la liturgia de la vigilia de Pascua se ha visto cómo al principio reinaba en el templo una gran oscuridad, una oscuridad total, imagen de las tinieblas en las que se debate la humanidad sin Cristo, sin la revelación de Dios. En un instante el celebrante proclama la feliz noticia, luz de Cristo resucitado. Y entonces todos encienden sus luces y el templo se llena de aquella luz que representa la fe de los que creen en Jesucristo, porque todo el que cree en Jesús, en Él se ilumina la luz de la gracia. Así que la resurrección de Jesucristo es por eso una fuerte llamada al apostolado, a hacer luz, a llevar la luz a los otros. Para eso hemos de estar unidos a Jesucristo y iluminar el mundo entero con la luz de Jesús, llevar su espíritu a todas partes y colocar a Cristo en el corazón de todas las cosas. Por eso cuando Jesús dijo, cuando sea levantado en lo alto sobre la tierra, todo lo atraeré hacia mí. Cristo así con su encarnación, con su vida de trabajo en Nazaret, con su predicación, con sus milagros, con su muerte en la cruz, con su resurrección. Es el centro de la creación, el primogénito y Señor de todas las criaturas. Y nuestra misión como cristianos es proclamar esa realeza de Cristo, anunciarla con nuestras palabras, con nuestras obras. Y quiere el Señor a los suyos en todas partes, en todos los cruces de los caminos, en todas las encrucijadas de la tierra. A algunos les llama al desierto a desentenderse de los cambios del mundo y de la sociedad. A otros los encomienda al ministerio sacerdotal. A la mayoría los quiere en medio del mundo, en las ocupaciones del mundo, ¿sí? En la familia, en el trabajo. Pero a todos nos llama para ser luz del mundo, para que nosotros nos levantemos antes de que salga el sol y corramos para poder consolar a los hombres y decirles: Jesucristo está vivo, Él ha resucitado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.